¿Qué tal? Mi nombre es Noé Ramírez Ibarra, soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la modalidad Educación a Distancia. Aquí vamos a ver el tema de herramientas de la calidad de la asignatura Control Estadística de la Calidad, impartida por el maestro ingeniero Juan Morales. Y vamos a ver en el tema herramientas de la calidad lo que son histogramas, diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto y diagramas de correlación. Bien, para esto nos vamos a ir brevemente a este documento que se llama Administración de la Calidad, de la maestra Marta Alicia Rodríguez Medellín, 2013. Ok. Para iniciar a comprender lo que son para qué nos sirven y los diagramas de Pareto y los histogramas y los diagramas de causa y efecto, vamos a ir aquí brevemente a la página 9 de este documento y vamos a entender lo que es control de calidad o qué es lo que piden, ¿no? La alta administración dice que debe utilizar un proceso universal para controlar las operaciones. Esas actividades de control son, entre ellas, y las cuales nos van a decir exactamente por qué vamos a ocupar estas herramientas. Dice, es establecer objetivos de calidad y una unidad de medición para ellos. Dice que también debe de evaluar el desempeño del proceso y la conformidad del producto mediante análisis estadísticos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y es aplicar medidas correctivas para restaurar el estado de conformidad con los objetivos de calidad, que es a través de este proceso de análisis estadístico. Bien, entonces ya conociendo esto, iniciamos el tema con histogramas y nos vamos aquí a la presentación de histogramas. Ok. ¿Qué es un histograma? Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencias. Esta es la definición de histogramas. Entonces, pasamos a realizar algunos ejercicios y vamos a comenzar con este de catéteres. Bien, dice que una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un producto catéter reservorio, que es un catéter interno subcutáneo usado para implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Y dice realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones en los datos. Ok, aquí dice las especificaciones y obviamente son especificaciones de calidad. Son aparatos o elementos médicos que requieren una alta calidad. Y vamos a describir brevemente qué es un catéter aquí en la imagen que tenemos. Es un catéter central interno insertado con técnica tunelizada. Preferentemente su implantación es torácica, situando el reservorio sobre el plano muscular. El acceso venoso se realiza a través de las venas yugular o subclavia. Su implantación es un procedimiento médico quirúrgico. Se requiere una pequeña incisión para introducir el reservorio debajo de la piel, en la fosa intraclavicular derecha, sobre la tercera o cuarta costilla. Eso es un catéter. Entonces, ya teniendo estos datos y este ejemplo, nos vamos a Minitab, que es donde vamos a realizar todos estos elementos estadísticos. Entonces, aquí ya empezamos con los histogramas, comentamos. Los datos ya los tenemos previamente capturados. ¿Sí? Vamos a ir a donde los tenemos ya capturados para iniciar el proceso de las gráficas, o en este caso es el histograma.
datos cat. Y aquí nos van a aparecer ya los datos. Ya tenemos los datos y hay dos maneras de hacer histogramas. Una manera muy sencilla de hacer histogramas, nos vamos a gráficas, histogramas y le damos con with fit, que es con ajuste, ok, y podemos hacer inmediatamente todas, ¿no? Diámetro interno y nos sale el primero. Podemos hacer también inmediatamente el segundo y así lo vamos a hacer para analizarlo brevemente. Diámetro externo, ok, histograma con ajuste y longitud, ok. Aquí vemos que tenemos 3 histogramas. Estas son formas sencillas de verlos. Tenemos 3 histogramas de las especificaciones que nos da el ejercicio. Estas son las fáciles. Entonces voy a comentar, ¿no? ¿Qué es ¿Para qué nos sirve un histograma? Nos muestra el número de veces que se repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Aquí le vamos a poner data labels y y-back. Okay. Entonces nos va a aparecer el número de veces que salieron las mediciones que se realizaron. Entonces eso lo podemos hacer en cada uno de estos ejercicios. Aquí en los histogramas nos dice la media, que es 66.23 en este caso, la desviación estándar es 1.191 y el número de veces de los ejercicios que se realizaron 125, y lo mismo para los tres, ¿no? Tenemos la media, también la media aquí, la desviación estándar y la desviación estándar. Estos histogramas son para verlos muy rápidamente. Hay una segunda forma de hacerlo, que es con gráficas, no, estadísticas básicas y sumario de la gráfica, o el resumen de la gráfica. Entonces aquí vamos a hacer el primero es diámetro interno, en este caso le vamos a poner un nivel de confianza del 99% por ser elementos médicos y que requieren de gran calidad, por lo mismo, ¿no? Para que no pongan en riesgo a las personas que lo van a utilizar. Entonces le damos OK. Este es el reporte sumario del diámetro interno. Vamos a modificarle su título y le vamos a poner por las especificaciones para que se nos haga más fácil. Vamos a venir que el diámetro interior es de 25 más menos 1. Entonces aquí le vamos a poner reporte sumario del diámetro interno de 25 milímetros más menos 1, que es igual a 24 menos y 1 mayor es 26. Entonces le ponemos de una vez aquí el intervalo que nos da la especificación y vamos a empezar a analizar cada uno de estos. Primero los voy a sacar todos y luego los analizamos para que sea un poquito más expedito. Entonces hacemos sumario gráfico y ahora del diámetro externo, igual con el 99% de confianza, y ya tenemos aquí un segundo histograma. Y igual vamos a modificar y le vamos a poner los datos de la especificación. Diámetro exterior 38 milímetros menos 1. Entonces esto nos da igual a 37 entonces este es nuestro intervalo. Entonces ahora también vamos a hacer el tercero, el longitud y 99% de confianza. Ya hemos quedado en eso y aquí lo tenemos. Vamos a modificar el título, igual mismo proceso. Longitud, este es 65 centímetros, ok, y
este es más o menos, vamos a ponerle 3 centímetros, y el intervalo queda 62 menos 68. Aquí es 68, y ya tenemos un intervalo de centímetros aquí, para que nos aparezca bien el título, y con esto vamos a hacer referencia a todos los reportes sumarios. Bien, ya tenemos aquí los reportes sumarios, nos falta el diámetro interno. Acá está el diámetro interno. Ok, con este vamos a iniciar. Ya tenemos aquí nuestro histograma, y le vamos a poner de una vez aquí sus data labels para que nos explique los números de veces que son. Bien, ok, tenemos el valor P. El valor P en el diámetro interno. Bien, para explicarles, aquí ya vamos a empezar a hacer el análisis, por eso es importante ver primero lo que es el histograma, que es el que nos permite ver alrededor del valor que se agrupa en las mediciones, que es la tendencia central, y cuál es la dispersión alrededor de ese valor central. Entonces, sabiendo esto, ya dijimos que el valor P es .158, y para que haya una distribución normal necesitamos que el valor P sea mayor que el .1, porque esa es la regla que nos marca para saber que hay una distribución normal alrededor de esta campana. Entonces, como es mayor, pues obviamente aquí ya nos dice que sí es una distribución normal. La media, dice que la media 25.66 está en más o menos por aquí, la media, y si se fijan está casi en medio de la campana. Entonces la desviación estándar es .5. La varianza de su cuadrado, .252. El skewness, que es el sesgo, es hacia dónde está la campana, hacia dónde está dirigida, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese es el sesgo, ¿no? Entonces, como aquí es negativo, nos dice que está ligeramente, está 4 centésimas recorrida hacia la izquierda de lo que es la media, porque la media es 25.166, que es por aquí más o menos por aquí, está ligeritamente hacia la izquierda. Entonces, ¿qué nos dice? Que su distribución es normal. La curtosis es la forma de la campana. Por ejemplo, si la curtosis fuera 0, la campana estuviera una forma perfecta de campana. Si como es negativa, la negativa lo que hace es de que la campana se haga más ancha, un poquito más ancha, y si fuera positiva, la campana se viera más delgadita en esta forma. Por ejemplo, aquí casi es perfecta, está muy pegado al 0. Y su número de veces que de la muestra es de 125, que están repartidos en estas barras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 22, 19, 15, 21. Entonces, si vemos casi todo está centrado alrededor de esta campana, y eso es lo que nos dice esta información. Bien, prosiguiendo con los mínimos y con los máximos, esto es lo que nos va a decir si el lote pasa o no. Aquí tenemos, por ejemplo, el mínimo es 23.781, tenemos uno aquí, que es 1, y el máximo es 26.294, que tenemos aquí varios, y el 4 se sale de la campana, y este 21 obviamente también aquí se sale. Estos son elementos que no están dentro de esta especificación. Entonces, ahorita vamos a regresar a ver esta especificación de aquí. Voy a continuar explicando un poco esto. Aquí abajo de esta información pues ya tenemos los intervalos de confianza. Por ejemplo, el intervalo de confianza para la media dice que es con un 99% de confianza. Tenemos la certeza de que todos los elementos del 25.049 a los elementos del 25.283 están dentro de esta media. Lo mismo sucede para la mediana, el 99% de confianza, y estos son los valores que nos dan que están dentro de la mediana. Y lo mismo sucede para la desviación estándar, son los intervalos de confianza. Bueno, y aquí nos los marca cómo está el intervalo de confianza, la media y la mediana, hacia dónde está tirada. Bien,
Ok, entonces para revisar ya si este lote pasa o no, nos venimos a las especificaciones de 25 milímetros más menos 1, que su intervalo es de eh, eh, 24 a 26. Entonces el mínimo es 23.78, se baja de 24 y el máximo es de 26.293, se excede del 26. Entonces, ¿qué significa? Que los datos nos dicen que este lote por cuestiones de calidad pues no pasa, ¿no? En el diámetro interno. Ahora vamos a revisar el diámetro externo, solo que aquí ya se me perdieron las gráficas. Bueno, ahorita las encontramos. Eso no hay ningún problema. Gráficas. Vamos a ver esta, si esa es una gráfica. No, este es el de longitud. Bien. Este es el de longitud. Ok. El de longitud, ya nos lo encontramos. El diámetro interno, este ya lo revisamos. Y tenemos el diámetro externo. Pero este no sé qué queremos porque este es el facilito. Bueno, vamos a revisar la longitud. La longitud nos dice que su valor P es .827. Entonces, ¿qué significa? Que su distribución es normal porque está arriba del punto 1 y es muy, muy normal, está elevadamente normal, ¿no? Y tenemos la media, que es 66.225, su desviación estándar, su varianza, el sesgo pegado ligeramente hacia la izquierda también, su curtosis, que ya quedamos que es lo que es lo ancho o lo delgado que se hace la campana, dependiendo si está más pegado al cero, que es una campana perfecta, y sus números de elementos que se hicieron en la muestra, 125. El mínimo es de 63 y su máximo es de 68.99. Entonces vemos que abajo sí entra dentro de las especificaciones y el máximo se excede .98. Entonces también en este caso pues no pasa las especificaciones de calidad que está pidiendo para la longitud de este elemento médico, ¿no? Entonces ya vemos que no pasó la prueba. Entonces ya son dos elementos que no pasan la prueba: la longitud y el diámetro externo. Bueno, vamos a revisar ahora el diámetro externo. Su valor P es .365, una distribución también normal. Aquí hay algunos que se salen. La media es de 37.863, su desviación estándar .233, su varianza .054, que es su cuadrado. Su sesgo también es negativo, pegado hacia la izquierda, aquí se alcanza a ver ligeramente. Y la curtosis pues es negativa, también está ligeramente más ancha que lo normal. Y sus datos 125. El mínimo que nos pide es de 37.251, o más bien el que muestra aquí el lote, y su máximo es de 38.459. Entonces vamos a revisar si está dentro de aquí de las especificaciones que nos pide el diámetro externo. El mínimo es 37, entonces aquí es 37.51 si pasa, y el máximo es 39, y aquí es 38.459. Entonces las especificaciones para el diámetro externo sí pasan. Entonces solamente lo que es el diámetro externo pasó. Entonces ya regresando al tema de calidad, con estos datos del histograma ya analizados de esta manera, podemos ver o ya dar nosotros no un resultado, sino primeramente ver dónde está el problema. Vemos que en el diámetro externo no está el problema, está en el diámetro interno y en la longitud. Entonces ya tenemos una idea de hacia dónde dirigir nuestro interés para mejorar estos productos. Ok, entonces en cuestiones de histogramas, este es un ejemplo para datos muy, por ejemplo, médicos muy precisos. Ahora vamos a ver un ejemplo de una empresa que fabrica rines de aluminios, que requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Entonces pide realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos, que era precisamente también lo que estábamos haciendo
en el primer ejemplo, pero aquí ya nos pide que determinemos conclusiones, ¿no? Ok, entonces las especificaciones: diámetro es 17 pulgadas más menos 0.05 pulgadas, el ancho exterior es 8 pulgadas más menos 0.025 pulgadas. Bien, ya tenemos los datos, nos vamos a Minitab, que es donde realizamos todos nuestros procesos. Aquí vamos a abrir ahora otro dato que ya también lo tengo previamente capturado, y son los datos del RIN. Quiero salvar, no quiero salvar, ya pues ya vimos esos datos, pues digo que no, y ya tenemos aquí el diámetro del RIN y diámetro y el ancho del RIN. Aquí están los datos, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para los datos del catéter. Entonces nos vamos a ir a gráficas, vamos a ponerle histograma con ajuste, ok, y vamos a diámetros del RIN. Una vez le vamos a poner su título, bueno, no. Entonces le damos ok. Este es el facilito, ¿sí? Entonces también vamos a hacer lo mismo para el otro histograma, y esto es más que nada para darnos cuenta cómo están distribuidos los datos fácilmente, ¿no? Aquí ya los vemos. Entonces este es el histograma del diámetro del RIN, el histograma del ancho del RIN, y aquí nos parece que están distribuidos normalmente, aquí también, pero vamos a ver los datos que nos dicen. Entonces esto de aquí es meramente visual. Nos vamos allá a los datos estadísticos, que son los que estamos utilizando para realizar esta investigación. Entonces aquí en este caso sí le vamos a poner el 95% de nivel de confianza, por ser unos rines, para que nos dé más margen de un poquito de error y que podamos sacar nuestro lote bien. Ok. Perdón. Bien. El reporte sumario del diámetro del RIN lo vamos a editar su título también, y le vamos a poner los datos específicos de las especificaciones, que es diámetro del RIN 17 pulgadas más menos 0.05, 17 pulgadas más menos 0.005 pulgadas. Bien. Que es igual a 16.05 pulgadas y 7.05 pulgadas. Así debe ser el rango. Ok, entonces ya lo tenemos aquí. Vemos con el valor P, punto 38, que sí es una distribución normal, su media 17.015, por aquí está la media más o menos, 0.15, por aquí así más o menos la media. Entonces su desviación estándar 0.014, su varianza no tiene nada de varianza, 0 marca, o un número muy pequeño. Su sesgo es hacia la izquierda, 35. Entonces si por aquí tenemos más o menos la media, está ligeramente sesgada hacia la izquierda. Entonces la curtosis ya quedamos que es lo ancho de la campana, que es positivo. Entonces quiere decir que está más delgada de lo que está, un poquito delgada de lo que debe ser su campana original, la perfección de la campana, ¿no? Entonces aquí ya vemos los datos. Su mínimo es 16.977. En este caso aquí nos salió 16.095. Está bien en el límite, aquí sí pasa. 17.043 también está abajo del punto 0.5. Entonces ya con estos datos nos dicen que este lote de rines sí pasa. Aquí vemos sus niveles de confianza, su mediana, su media, dónde está, su mediana y su desviación estándar, para datos concluyentes. Entonces, ¿qué concluimos? Que este lote de rines, aunque por ejemplo vamos a ponerle aquí sus datos, data labels, ok, para ver cuántos datos son. Por ejemplo, aquí hay 4 que se salieron, 3, no, pues sí hay varios,
datos que se salen, pero como es el 95% de confianza, dice que la mayoría o el 95% del producto que va ahí si es pasable. Entonces este lote concluimos que sí es aceptable, y como control de calidad pues le damos el visto bueno para que se vaya al cliente. Continuamos con el ancho exterior. El ancho exterior del RIN es 8 pulgadas más menos 0.025 pulgadas. Entonces nos venimos igual a militar, basic statics, hacemos la del ancho del RIN, nivel de confianza del 95%, ya hemos quedado en eso. Entonces ya tenemos aquí, le modificamos su nombre para que sea más rápido. El ancho del RIN quedamos 8 pulgadas más menos 0.025. Vamos a ver, 0.025 pulgadas. Esto nos da un intervalo de 7.975 menos 8.025. Entonces se supone que ese es nuestro intervalo de especificación. Entonces ya lo tenemos aquí. Vamos a poner etiquetas también de una vez. Data labels. Ok. Bien, entonces aquí ya vemos la campana, cómo está un poquito diferente de esta campana del ancho de RIN. Vamos a analizarla. Su distribución, punto 1.76, está arriba del punto 1, que tiene una distribución normal. Abajo un poquito débil, pero tiene. Su media es 7.99, su división estándar .0094, su varianza .0001, su sesgo menos .11, su curtosis positivo .33 y sus elementos son 125. El mínimo es 7.96. Vamos a ver si está dentro de las especificaciones. 7.9 o este se sale, y el de arriba, el máximo .08, este sí está bien, pero el de abajo se sale ligeramente. Entonces simplemente con estos datos, ya sin ver los intervalos de confianza, ya vemos que aquí ya no pasa. Entonces se concluye que de acuerdo a los datos que nos brinda este sumario, no es pasable este RIN. Entonces con este dato del ancho de los RINes concluimos que el lote no es pasable, y con estos datos pues obviamente debemos de ver dónde está el problema que está generando el problema en el ancho del RIN y solucionarlo, ir con los diseñadores y que lo solucionen. Para eso nos sirven estos histogramas. Y bien, aquí concluimos y continuamos con los diagramas de Pareto. Muy bien, continuamos con el diagrama de Pareto. Pareto realizó importantes contribuciones al estudio de la economía y de la sociología. Es famoso por su observación de que en Italia el 20% de la población poseía el 80% de la propiedad. Esta observación la popularizó posteriormente Joseph Juran y otros con el nombre de principio de Pareto, creando el concepto distribución de Pareto. Bien. Diagrama de Pareto. Pareto enunció el principio basándose en el denominado conocimiento empírico. Observó que la gente de su sociedad se dividía naturalmente entre los pocos de mucho y los muchos de poco. Después de que Pareto enunciara este principio, se ha constatado que es aplicable a muchas y diversas situaciones cuando es necesario resaltar una necesidad de mejora, que es el diagrama de Pareto, meramente para una necesidad de mejora. Al diagrama de Pareto también se le denomina curva 80-20. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente de izquierda a derecha y separados por barras. Permite asignar un orden de prioridades, y aquí podemos observar cómo es más o menos el diagrama de Pareto con su tabla.
El diagrama de Pareto es necesario cumplir con las siguientes características, como le indica la gráfica anterior. Graficar cada una de las características en orden descendente de izquierda a derecha, asignar al rango de unidades de medición en la columna del lado izquierdo, asignar el rango de porcentaje de contribución para cada barra de la gráfica en la columna del lado izquierdo, graficar la curva de contribución de porcentaje para cada punto en la gráfica de barras. Bien, esta es meramente introducción a lo que es el diagrama de Pareto, y aquí ya vemos la definición, que es un diagrama de Pareto, ¿no? Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Bien, conociendo ya todo esto, un poquito de historia y del porqué del diagrama de Pareto, cómo surge, entonces ya vamos a realizar un ejercicio. Este ejercicio dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, que es Surface Mounting Technology, tecnología de montura de superficie o PCB boards, ¿no? Que son componentes electrónicos o microelectrónicos, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad, que eso es lo que vamos a hacer con el diagrama de Pareto. Entonces ya de aquí nos vamos a Minitab, que es la herramienta de software que nos da o nos ayuda en las estadísticas, ¿no? Entonces vamos a Stat. Bueno, principalmente aquí ya tenemos los defectos capturados, son como 4000, creo que son como 4000. Tenemos el tipo de defecto y la cantidad y la fecha. Entonces ya nos vamos a Stat, Basic Statics, y le vamos a ir a, no, mentiras, es Quality Tools y Pareto Chart, aquí, gráfica de Pareto. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, simplemente vamos a borrar esto y le vamos a poner en atributos de datos, ¿no? Los datos, que es la, y la borramos otra vez, Statistics, Quality Tools, Pareto. Ok, entonces aquí tenemos defecto, cantidad y opciones. Vamos a ponerle defectos y cantidad. Mayores problemas SMT. Ok, entonces 95% de defecto, y ya nos muestra aquí el diagrama de Pareto. Entonces lo que veíamos en la teoría es de que debe tener 2 barras, la frecuencia de los defectos y la frecuencia del porcentaje, que es la frecuencia relativa. Aquí en cada una de las barras nos dice el tipo de defecto. Por ejemplo, el primer defecto es corto por soldadura, el segundo es ausente, tercero es desalineado, cuarto soldadura mal refluida, quinto soldadura insuficiente, sexto levantado y otros, ¿no? Entonces aquí le vamos a agregar sus etiquetas para que nos muestre la cantidad de defectos que tiene cada uno. Entonces, ¿qué dice el diagrama de Pareto? Que nos tenemos que enfocar en el 80-20, o sea, el 80% de los defectos, que son 1, 2, 3, 4, aquí más o menos vamos a ver el 80%, está aquí. Entonces vemos que sus 4 defectos principales es corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refluida. Entonces, ¿para qué nos sirve este? Para decirnos en cuáles defectos nos vamos a enfocar para mejorar nuestra calidad. Y pues aquí lo vemos, ¿no? Ya mencionamos, son los 4. Bien, entonces así queda nuestro diagrama de Pareto y nuestra conclusión. Nos vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Nos pide realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Bien, lo mismo, nos vamos a Minitab, nos vamos a los datos ya los tenemos previamente capturados, y es el problema de inyección, diagrama de Pareto, proceso de inyección es este, y al abrirlo pues vemos que aquí ya tenemos los datos capturados, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a Start,
herramientas de calidad, gráfica de Pareto. En defecto o atributos de los datos vamos a poner defectos. En frecuencias, cantidad. El 95% de confianza no vamos a dejar. Y vamos a venir aquí a las opciones. Aquí en las X vamos a poner defecto. Y aquí vamos a poner cantidad. Ok, el título es vamos a poner el proceso de mejora problemas SMT. Problemas inyección plástico. Ese es nuestro problema. Ok, ya nos va a salir nuestro diagrama de Pareto. Entonces aquí nuestro diagrama de Pareto, y para el proceso de mejora de inyección de plástico, nos dice que tenemos el 80%, aquí está más o menos, y también son los primeros cuatro problemas, que nos dice que uno de los problemas de la inyección de plástico son malformaciones, que son 329, más o menos un 30%, coloración incorrecta, 301, también más o menos 28%, huecos se baja como al 17% con 147, y rebaba excesiva con 140, más o menos el 15% por ahí. Entonces, ¿qué nos dice este diagrama de Pareto también? Que nos debemos de enfocar en estos cuatro primeros problemas. Aquí si nos vamos a este ya es 90%, entonces en marcas negras nos vamos a enfocar con los primeros cuatro problemas para mejorar nuestra calidad de nuestro producto. Entonces para eso es el diagrama de Pareto. Y con esto concluimos este subtema de diagrama de Paretos. Diagrama causa y efecto. Bien, nos vamos a referir al mismo documento que hemos estado utilizando, la administración de la calidad. Ahora con diagrama causa y efecto, es el tercer subtema de herramientas de la calidad. Bien, nos venimos a este documento y hacemos referencia al señor Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de administración japonés y occidentales, precursor de los conceptos sobre la calidad total en el Japón. El control de la calidad, en pocas palabras, fue definido por él como desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. Una de sus aportaciones fue la creación del diagrama causa-efecto o espina de Ishikawa, o en inglés Fishbone Diagram. El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema a resolver. Tiene la ventaja de que permite visualizar de una manera muy rápida y clara la relación que tiene cada una de las causas con las demás razones que inciden en el origen del problema. En algunas oportunidades son causas independientes y en otras existe una íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en cadena. Y aquí vemos cómo es el diagrama de causa y efecto de Ishikawa. También demostró la importancia de las 7 herramientas de la calidad. Entre ellas tenemos aquí las que estamos estudiando, es el diagrama de dispersión, que es el último subtema. El histograma fue el primero, la gráfica de Pareto el segundo, y ahorita actualmente pues estamos viendo el diagrama de causa y efecto. Bien, ya con este preámbulo nos vamos a la definición de diagrama causa y efecto. Dice que el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa y efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se presentan los principales factores, causas, que afectan la característica de la calidad, en estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Bien, entonces vamos a resolver el primer ejercicio que nos pide aquí, el trabajo.
Dice, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto de su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Nos pide realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Bien, vamos primeramente a ver cuál es el proceso de soldadura. Lo vamos a ver breve, son videos breves, para que no tarde mucho. Bien, mientras llegan vamos a Minitab y vamos a en Start, Quality Tools y causa y efecto. Vamos aquí a ver qué nos dice. Aquí vemos cómo se imprime una placa con soldadura, es una pasta de soldadura. Este video solamente para que tengan la referencia de qué es la impresión de soldadura. Se fijan, meten la placa en una máquina donde la llenan de soldadura de pasta y con un como limpiador la quitan el exceso. Y eso es todo lo que hay dentro de este video. Y también vamos a ver proceso de reflujo de soldadura. Vamos aquí a ya estamos en Minitab. Este Minitab nos va a ayudar a sacar el diagrama de efecto y causa. Bien, aquí pues ya tenemos mano de obra, máquina, tooling, material, método. Entonces lo que voy a hacer es iniciarlo. Vamos a ver si ya tenía uno hecho y vamos a ver si lo podemos empezar. Bueno, no podemos iniciarlo, pero aquí ponemos mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Este debe ser a través del Six Sigma, que son los 6 cosas necesarias que se requieren para este sistema, que es la mano de obra, o sea, el personal, las máquinas, el material, el método, la medición y el medio ambiente. Son los 6 que entran dentro de estas causas. Y en subtema, por ejemplo, en las subcausas, vemos que tenemos entrenamiento, ya la tenemos ahí capturada. En subcausa de máquinas tenemos impresora, horno, stencil. En material tenemos soldadura, componente, PC board. Aquí ya están previamente capturadas. Les voy a ver, vamos a ver primero el setup, por ejemplo, y limpieza, las subcausas. Y lo mismo para calibración, nada, tenemos calibración e inspección. Y en medio ambiente tenemos la temperatura, que son las causas. Bien, vamos a capturar nada más una, por ejemplo esta, en el entendido que no tenga nada. En subcausas, venimos aquí a subcausas, la buscamos y es en entrenamiento. En entrenamiento vamos a ponerlo como una subcausa y así es. Eso se hace para cada una de las subcausas y causas que vamos a poner aquí en este diagrama de causa y efecto, ¿no? Pues ya estaban previamente capturadas, ya las tenemos todas, causas, subcausas. El efecto es cortos por soldadura, es el principal, y el título es diagrama de causa y efecto corto por soldadura. Ok, entonces ya aquí nos va a aparecer lo que es el diagrama causa y efecto. Aquí ya tenemos el diagrama causa y efecto. Vemos la espina dorsal, que es corto por soldadura, y todas estas son las principales causas de estos cortos por soldadura. Entonces tenemos en máquinas, tenemos impresora, horno, stencil, y por ejemplo en impresora tenemos que revisar las navajas, el setup y la calibración de la impresora. En el horno tenemos que ver el calentado, extracción, el set y vibraciones. En el stencil es el thickness, que es lo delgado, el material y la apertura. Aquí en máquinas pues ya vimos las causas y efectos que tenemos con máquinas, ¿no? En los métodos, que es el método
setup y limpieza. En setup tenemos parámetros y tal vez un setup deficiente, ¿no? En limpieza, pues limpieza deficiente y la frecuencia en que se limpia. Estas son las subcausas que tenemos que enfocarnos para mejorar. En el medio ambiente, que tenemos la temperatura, dice que es alta y descontrolada. Entonces, en medio ambiente, estas son las situaciones que tenemos que mejorar. Bien, en medidas, medida incorrecta o falso rechazo. En medida incorrecta tenemos que revisar la calibración, el viscómetro y la precisión. Y en el falso rechazo, pues es la inspección, ¿no? Que ahí les fallan al inspeccionar. En materiales es soldadura, componente y PC board, que es la placa. Entonces, en soldadura es el flux, la caducidad, el manejo, la viscosidad. En componente es el tamaño, el acabado. Y el PC board es el registro y el pandeamiento de la placa. Puede pandearse por la misma temperatura, ¿no? Y ya en personal, pues tenemos entrenamiento y disciplina, que es lo más importante, ¿no? Porque es el recurso humano, es el que más debemos de tener entrenado. Entonces aquí dice que su entrenamiento no tiene entrenamiento, o en entrenamiento es deficiente, o no hay entrenamiento, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar algo respecto de mis cortos de soldadura, tengo que enfocarme en estos 6 causas principales, y cada una de esas 6 causas principales tiene sus subcausas, y me voy a ir a eso. Por ejemplo, el personal, si ya sé que es entrenamiento, tengo que dedicarle tiempo a entrenar a mi personal para que mejore su calidad o su rendimiento y que tenga menos problemas. En el material, pues debo de tener el compuesto perfecto de soldadura con flux, para que el flux no sea el problema de que se pegue soldadura de más o se pegue soldadura de menos. Y así, en cada una de estas causas vamos a tratar de mejorar cada uno de los puntos que aquí nos piden, causas y subcausas, y realizando eso obviamente nos tiene que mejorar la calidad. Bien, para eso este es el diagrama de causa y efecto. Este es el primer ejercicio. Ahorita vamos a realizar otro de una vez para terminar con este tema de causa y efecto. Bien, entonces aquí el próximo ejemplo les dice: la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalinado. Entonces vamos a realizar un diagrama de causa y efecto para realizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Entonces vamos a ver cómo nos salen. Vamos a militar, vamos a abrir y vamos a traer diagrama de efecto desalineado. Sí, desalineado. Abrimos, no quiero salvar. Ya tenemos aquí todo esto. Montaje, alimentador. Bien, a ver. Mano de obra, máquina. Esto lo vamos a mover un poquito. Ok. Vamos a mejorar esto para que vean cómo debe de quedar. Entonces, mano de obra, máquina, material, método, medición, siempre debe de quedar como encabezado para que no haya problema. Bien, ya tenemos estos datos. Igual nos vamos hasta herramientas de calidad, causa y efecto, y nos va a aparecer. Entonces aquí ya hacemos el proceso mano a mano, ¿no? Entonces primero metemos mano de obra, luego metemos máquina, luego material, máquinas, luego material, luego método, medición y medio ambiente, que son las 6 principales causas. Y vamos a ver en subcausas. Obviamente tenemos entrenamiento, disciplina no tenemos, le damos ok. En el que sigue es montaje, alimentador y boquillas. Vamos a ver que tenemos montaje, alimentador y también tenemos boquilla. Ok, entonces nos venimos a causas de componente y físico, no hay físico. Okay. Entonces nos venimos a métodos, setup, okay. Y luego medidas. Vamos a ver si tenemos calibración, ok. Y en vibración e iluminación. Ok, entonces
Ya pusimos todas las causas y sus subcausas. Vamos, ok, efecto. ¿Cómo se llama este? Vamos a darle su nombre. ¿Cuál es el componente desalineado? Vamos a ponerle componente desalineado. Componente desalineado. Ok, vamos a ver qué nos prepara este diagrama. Bien, ya tenemos aquí nuestro diagrama de causa y efecto. Y lo mismo, ¿no? Máquinas, métodos, medio ambiente, medidas, material, personal. Estos 6 son los 6 principales causas y, como explicamos, sus subcausas. Entonces aquí en personal vamos a ver que tenemos entrenamiento y disciplina. También tenemos personal entrenado deficientemente y o no entrenamiento. En máquinas tenemos que su montaje es vacío, sus problemas de montaje es vacío, setup o calibración. En alimentador tiene desgaste o está mal calibrado. En boquilla tiene desgaste o está puesta incorrecta. Material, componente, no tiene área de contacto. Y en el, pues nada más el componente. El PC board, pues no dice nada. Bien, en medidas, calibración, no se realiza la calibración o es deficiente. Precisión, no tenemos precisión. Métodos, el setup, parámetros y deficiente, que el setup sea deficiente. Entonces aquí prácticamente entra el entrenamiento personal, ¿no? En medio ambiente es la iluminación, que la cámara de reconocimiento no lo haga por la iluminación y vibración, ¿no? El conveyor o la máquina que vibra. Entonces esos son los defectos que nosotros encontramos en este diagrama de causa y efecto para un componente desalineado. Entonces, para eliminar o bajar el porcentaje de error en componente desalineado, pues nos tenemos que basar o nos tenemos que enfocar en cada uno de estos temas y subtemas para mejorar la calidad de nuestro producto, ¿no? Entonces aquí ya queda explicado lo que es el diagrama de causa y efecto del señor Ishikawa, y con esto terminamos este subtema. Diagramas de dispersión. Bien, es una herramienta que consiste en la representación gráfica de dos variables denominadas X y Y, lo que permite estudiar su relación. Se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez que aumenta el valor de X aumenta proporcionalmente el valor de Y, que es una correlación positiva, o si cada vez que aumenta el valor de X disminuye en igual proporción el valor de Y, que es una correlación negativa. En un gráfico de correlación representamos cada par XY como un punto donde se cortan las coordenadas de X, también conocido como gráficos de correlación. Aquí vemos que en este gráfico dice que no existe correlación. Aquí si vemos en forma descendente de izquierda a derecha es una correlación negativa, y la forma descendente de derecha a izquierda es una correlación positiva. Y si vemos aquí los puntitos fuertemente juntos es una correlación fuertemente positiva. Y aquí vemos una correlación que es positiva y negativa, entonces se le denomina como correlación compleja, ¿no? Nos vamos a venir aquí a lo que es la definición de correlación, y vemos que la definición de correlación dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, que es X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor de Carl Pearson, de 1857 a 1937, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema, y en caso positivo, de qué tipo de correlación. Bien, lo que mirábamos en el documento anterior, aquí vemos tipos de correlación: correlación positiva, que es de izquierda a derecha en forma ascendente, y correlación negativa de izquierda a derecha de forma descendente. Aquí vemos los datos dispersos, pues no existe ninguna correlación, ¿no? Tenemos una tabla que nos dice la escala de coeficiente de correlación R. Los niveles son de -1 a 1. Si de 0 dice que no existe ninguna correlación si el valor P es 0.
no es el valor P, es el coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación es 0, no hay ninguna correlación. Si es negativo, dice que existe una correlación negativa, y si es tiende a 1, es una correlación positiva, ¿no? Bien. Entonces aquí el método del valor P dice que si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El valor de confianza regularmente es del 95. El nivel de significancia es el 5%, que es el que le resta al 95 para que se haga un 100%. Los valores de confianza comunes son 90, 95 y 99, y los niveles de significancia respectivamente pues obviamente son .1, .05 y .01. Bien, vamos a pasar a realizar el ejercicio. Ya con estos datos teóricos que tenemos, pues vamos a pasar a realizar el ejercicio. Dice el ejercicio: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Dice: realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos. Bien, para este dato nos vamos a venir a mitad. Ya había hecho yo el cálculo, pero lo vamos a hacer nuevamente. Nos vamos a venir al graph y le vamos a dar scatter plot. Me imagino que significa diagrama de correlación con regresión. Y este scatter plot pues va a ser muy sencillo, nada más nos va de una forma visual, nos va a decir si existe o no correlación, ¿no? Entonces aquí en las variables Y le vamos a poner número de efectos, y en las variables X succión por presión. Vamos a dar OK, y ya vemos aquí nuestro diagrama de dispersión, y vamos a ver que es una correlación negativa, porque de izquierda a derecha va hacia abajo. Entonces vemos aquí que casi todos los datos están fuertemente ligados a la correlación negativa. Esta es meramente una representación visual, pero si nos vamos aquí a System y le damos regresión, nos va a dar una serie de datos que o sea, es más objetivo. Tenemos gráficas, tenemos datos que nos dicen. Vean. Bien, primero nos vamos a ir aquí a esta no. Ok, primero tampoco. Quiero ver, bueno, modelo selección, reporte de diagnóstico y reporte de predicción. Vamos a empezar con este reporte de predicción. Bien, cuando le damos regresión nos da una serie de reportes y de gráficas que nos van a permitir analizar estos datos. Por ejemplo, en este caso aquí el reporte de predicción pues nos dice dónde debe mantenerse con estas rayitas azules descontinuas. Vemos que este es el parámetro de predicción. Todos deben de estar dentro de estos de este grupito, pero vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 números que se nos salen de este parámetro de predicción. Bien, entonces después de este parámetro de predicción vamos a ir al reporte de diagnóstico, y mira, 1, 2, 3, 4, 5 son los que se nos mueven, igual que en el reporte anterior. Vemos los puntos que son los 5 que están más alejados de la media, ¿no? Bien, entonces ahora vemos el modelo de selección, el reporte de modelo de selección, y este modelo pues mira, nos dice que la correlación negativa pues tiene estos datos, 2, 4, 6, aquí son 6 los que se salen de lo usual. Entonces vemos que por ejemplo los cuadrados son residuos largos, los rombos son X inusuales, por ejemplo aquí tenemos una X inusual, y los triángulos pues son residuos largos y X inusuales como este. Entonces aquí nos dice cuáles son los datos que se nos salen de la correlación. Luego pues ya al final tenemos el reporte sumario, y aquí nos dice que si existe una, esta es la tabla que nos dice que si existe una relación entre Y y X, ¿no? Y esta aquí abajito que dice que si la variación explicada por modelo, pues aquí nos dice que es alta porque tiene un 86%, que es alta. Y la correlación entre Y y X nos dice que es negativa, casi perfecta negativa, porque es .93. Entonces aquí tenemos la ecuación de lineal.
y nos dice que si el modelo cabe en estos datos, la ecuación puede ser usada para predecir números de defectos desalineados por los valores de succión y encontrar los, no sé, settings, acomodar los datos para succión-presión que corresponden y ver los valores de los rangos de los números de defectos desalineados, ¿no? Entonces, pues aquí los tenemos. Bien. Y ya por último tenemos la carta de reporte que nos dice que nuestra muestra es suficientemente larga, con 125, y que los puntos residuales son 5. Y como tenemos al menos 15 puntos normales, pues no es gran problema que esos 5 se salgan, ¿no? Y pues así es como se maneja el reporte de correlación. Y sí nos dice que hay una correlación negativa en estos datos que tenemos. Bien. Vamos a hacer un ejercicio más ya para terminar con este tema. A ver, dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, que es la presión de vacío medida en megapascales de sus máquinas de montaje, es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Y se realizaron un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de los componentes. Bien. Entonces nos vamos a Minitab, pero antes de terminar, solamente vamos a ver el valor P, porque la verdad no miré el valor P en ninguno de estos componentes. No supe. Aquí está, mira, el valor P-Value Model. 0.05. No me dice el valor P aquí en ningún lado, y ese es el que debemos de ver realmente para saber si hay o no una correlación lineal entre ellos. ¿Dónde está su valor P? Ni aquí lo presenta. Bueno, ahorita vamos a revisar y vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos a abrir, y en este sí vamos a determinar con su valor P, porque la verdad se me pasó. Ahí tuve un errorcito, porque eso era lo realmente importante. El valor P es el que dice si existe una correlación o no. Entonces ahorita lo vamos a buscar. Entonces primero vamos a ver graph, scatter plot, y vamos a ver la correlación con regresión, y vamos a ver bien sencillamente aquí números de efectos y el otro succión por presión. Ok, aquí ya vamos a ver la gráfica. Vamos a ver cómo es esta. También es una correlación negativa, la vemos aquí. Y aquí desde un principio pues vemos los puntos sueltos, ¿no? Aquí pasa. Y nos los va a marcar ahorita que veamos el asistente con regresión. También nos lo va a marcar. No os preocupéis. Si vemos aquí no hay un valor P. Vamos a buscar el valor P para ver si existe. Que realmente ni lo ocupamos, porque al momento de ver la gráfica pues vemos que es una... el alfa level, que es el nivel de significancia, lo vamos a dejar igual en 0.05. Le damos a OK. I got too few items. OK. Con un Y, número, y aquí, succión. OK. Bien, vamos a ver qué nos dice y dónde está el valor P, porque ese es el que nos va a decir si existe correlación o no. El valor P. Bien, entonces vamos a ver el reporte, el de predicción. Primero vamos a ver el de predicción. Aquí nos dice el de predicción, aquí vemos las rayas azules discontinuas, que todos los datos deben de estar en ese, pues la predicción, ¿no? Pero por ejemplo 1, 2, 3, casi 4 con 5 y 6. 6 están salidos de la predicción. Entonces nos vamos al reporte, el modelo de reporte. Vean aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los 6 que yo les mencioné que están fuera, porque pues lo vemos, visualmente se observan, ¿no? Entonces aquí ya vemos esos datos y vamos a ver si nos da el valor P. P-Value Model .05, no. El R, pues es el modelo ajustado. El R-Squared Adjust, ese es el coeficiente de correlación. Y ahí nos dice que es 86.38, pero si le quitamos el cuadrado o algo hacemos ahí, es el .86. Entonces casi es una, ¿cómo se dice? Una relación negativa perfecta. Bueno, no perfecta, esta está menor que la pasada, y aquí lo vemos. 0.86% es el valor P. Entonces pues vemos que sí existe una correlación negativa. Bien, de aquí nos vamos al diagnóstico, y aquí vemos el diagnóstico. Por ejemplo, si
este es el cuadrático, pero pues como estamos en lo lineal, pues nos vamos a ir solamente a lo lineal. Y aquí vemos 2, 4, 5. Aquí vemos que son 5 elementos los que se nos salen, ¿no? Entonces con este reporte pues visualmente nos da muchas o nos da varias formas de ver la correlación para que tengamos una mejor idea de qué es lo que sucede con estas representaciones, ¿no? Y aquí tenemos el reporte sumario, que es lo mismo que venimos viendo, sí, que si existe una relación entre y y x, pues vemos aquí es que el valor p es .001, y pues aquí el valor p nos dice que es menos del nivel de significancia del .05, entonces aquí ya decidimos, y eso es lo que buscaba, ¿no? El valor p, que como es menor del nivel de significancia, entonces existe una fuerte evidencia o más bien existe evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación entre estas variables, ¿no? X y y, que es la succión y presión del vacío con el número de efectos desalineados. Entonces ya aquí ya nos da, y obviamente pues dice .93 también, es una correlación negativa casi perfecta. Bien, y pues la carta ya también nos dice lo mismo que ya analizamos, pero nos lo dice con letras, ¿no? Que nuestra muestra es de 125, es suficientemente larga, que los residuales largos, que son 5 puntos, pues ya lo vimos también, y que por lo menos tenemos 15 puntos que son normales, entonces dice que también está bien. Y bueno, y nos dice ya aquí como un consejo al final, que si el reporte del modelo de excesión despliega modelos alternativos que pueden ser de mejores para nosotros, debemos evaluar los datos y modelarlos a nuestro sistema, ¿no? Para que nos sirvan. Entonces, esto es lo que es diagramas de correlación y el sistema de correlación entre la variable X y Y, ¿no? Entonces, muchas gracias, por mi parte es todo. Suerte a todos, gracias.